Buenas noches. Ya me afectó la garganta a mí. Por más que uno se cuida, los cambios de temperatura nos afectan. Espero que para el domingo todavía tenga voz. Vamos a continuar nuestro estudio de Éxodo. Vamos por favor a Éxodo capítulo 13, versículo 2. Van a decir, por fin acabamos el 12. Éxodo 13, 2. Dice, conságrame el primogénito de todo vientre, míos son todos los primogénitos israelitas y todos los primogénitos machos de sus animales. El nombre del tema es consagración de los primogénitos. Y bueno, partiendo de donde nos quedamos, lo último que vimos fue que los israelitas salieron de Egipto rumbo a Sucot, ¿verdad? Y se nos especificaba que toda clase de gente salió con ellos. Vamos a recordarlo en Éxodo 12, 37 y 38. Dice, los israelitas partieron de Ramsés en dirección a Sucot, sin contar a las mujeres y a los niños, eran unos 600,000 hombres de a pie. Con ellos salió también gente de toda Laya y grandes manadas de ganado, tanto de ovejas como de vacas. Y pues incluso, si recuerdan, les enseñé la foto de un aproximado de una aglomeración de 1,200,000 personas, que es lo que se estima que serían como mínimo el grupo de personas que iba saliendo de Egipto. Y bueno, obviamente les pusimos a analizar lo de los 430 años y todo eso, ¿verdad? Pero aquí continuamos con la narrativa de la salida. Dice Éxodo 12:43. El Señor les dijo a Moisés y Aarón, estas son las normas para la Pascua. Ningún extranjero podrá participar de ella. Ahora, sabemos que ya nos había dado las instrucciones de la Pascua, ¿verdad? Antes de salir. Cuando nos está dando estas nuevas instrucciones, todo parece indicar que estas instrucciones, porque dice, el Señor le dijo a Moisés y Aarón, no está hablando ya en pasado lo que se le había revelado, sino información nueva. Entonces, todo parece indicar que cuando llegaron a Sucot es cuando Dios le dio más instrucciones. Y nos va a hablar sobre la Pascua, pero partiendo de que ahora hay todo tipo de gente con ellos. Y lo primero que nos dice es, ningún extranjero podrá participar de ella. Ahora, esto nos podría hacer pensar que Dios está haciendo distinción entre israelitas y no israelitas. Y dado que la Pascua y el significado tan profundo que vimos que tenía, parece aquí que se limita solamente a los descendientes de Abraham según la carne, ¿verdad? Porque un extranjero no sería descendiente de Abraham según la carne, solamente los israelitas. Entonces, como quiera, podemos adelantar un poco que cuando aquí se refiere a extranjero, aunque se utilizan distintas palabras en el hebreo, por el contexto se refiere a un residente temporal, alguien que no se va a quedar a vivir ahí en Israel, sino que estaría un tiempo con ellos nada más. Ahora fíjate, las leyes nos dice, de Egipto salieron junto con los israelitas de todo tipo de gente. Y vimos que incluso podría haber egipcios entre ellos, ¿verdad? Y luego Dios va a dar leyes sobre quién puede comer la Pascua y a grandes rasgos cuál es la única condición para la que puedas comer. Pero deja o excluye aquellos que son temporales. De entre la gente que va saliendo con los israelitas, no todos se van a quedar. Hay gente que se va a ir moviendo. Entonces, todos aquellos que se salieron con los israelitas, pero su intención no es quedarse con los israelitas, o si acaso ellos piensan que se van a quedar ahí, pero Dios ya sabe que no, ya empieza a dar esas instrucciones. Dios ya sabe que van a estar 40 años en el desierto, ¿verdad?, antes de entrar a la tierra prometida, y que la gente que los va siguiendo, muchos se van a desbalagar, se van a ir. Entonces empieza a dar restricciones. Vamos a leer 44 al 45. Dice, podrán participar de ella todos los esclavos que hayas comprado con tu dinero, siempre y cuando los hayas circuncidado antes. Ningún residente temporal ni trabajador a sueldo podrá participar de ella. Ahora, para hablar de la esclavitud, más adelante veremos cuando se nos dan más leyes sobre los esclavos, hablaremos sobre por qué la Biblia no abolió o no trató de evitar la esclavitud, sino que incluso la regula, ¿verdad? Hasta ahorita, porque no está en el contexto de lo que vamos a ver, lo vamos a dejar más adelante, pero podemos ver una distinción muy importante, porque nos dicen, podrá participar de ella todos los esclavos que hayas comprado con tu dinero, siempre y cuando los hayas circuncidado antes. Ahora, ¿se acuerdan qué era la circuncisión? Era la señal del pacto, ¿verdad?, que Dios hizo con Abraham, y se tenía que circuncidar toda la descendencia de Abraham. Pero también, si vamos a Génesis 17, 12 al 13, vamos a recordar, Génesis 17, 12 al 13 dice, todos los varones de cada generación deberán ser circuncidados a los 8 días de nacido, tanto los niños nacidos en casa como los que hayan sido comprados por dinero a un extranjero y que por lo tanto no sean de la estirpe de ustedes. Todos sin excepción, tanto el nacido en casa como el que haya sido comprado por dinero, deberán ser circuncidados.
De esta manera mi pacto quedará como una marca indeleble en la carne de ustedes, como un pacto perpetuo. Entonces, los descendientes de Abraham, según la carne, pues eran todos los hijos de Abraham y de sus descendientes, pero también los esclavos nacidos en su casa o comprados a un extranjero. También se tenían que poner la marca, que era señal del pacto con Abraham. Todos los que tuvieran la marca, o sea, la circuncisión no nada más era un requisito de físicamente circuncidarte, sino que era un compromiso de servicio a Dios. Le entregabas tu vida a Dios, te apartabas del mundo y te consagrabas a cumplir con lo que Dios pedía y demandaba. Entonces, cuando dice que se tenía que circuncidar todos los esclavos, podemos ver que el esclavo no podía decidir por sí mismo y se circuncidaba obligatoriamente, aunque algunos comentaristas dicen que no se puede circuncidar de forma obligatoria. A los niños sí, cuando nacían en casa iban a ser instruidos y educados por ellos, por lo que vimos en Génesis 17 es específico, ¿verdad?, que se deben de circuncidar. Pero los comentaristas se dividen en dos ramas. Cuando lees Génesis 17, 12 al 13, ¿está hablando de niños y adultos o solamente de niños? Porque los dos sentidos pueden leerse. Por ejemplo, dice, todos los varones de cada generación deberán ser circuncidados a los 8 días de nacidos, ¿verdad? Tanto los niños nacidos en casa como los que hayan sido comprados por dinero a un extranjero. ¿Sigue hablando de los niños o los comprados por dinero ya son adultos? Ahí pueden ser las dos cosas, porque tanto los niños que hayan nacido como los comprados por dinero puede ser los niños comprados por dinero. Entonces, aquí es donde se dividen en dos partes, ¿verdad? ¿Está hablando de adultos y niños o solamente de niños? Lo que indicaría, si son solo los niños, es que a los esclavos adultos se les dejaba a su criterio, a su decisión si circuncidaban o no. Y entonces algunos, cuando leemos Éxodo 12:44, dice, podrán participar de ella todos los esclavos que hayas comprado con tu dinero, siempre y cuando los hayas circuncidado, nos hace preguntarnos, ¿cuál sería el único criterio por la cual un esclavo no es circuncidado? Si interpretas Génesis 17 como algo obligatorio, entonces nunca se cumpliría, o salvo la excepción de que acabas de comprarlo, tienes que celebrar la Pascua y aún no estás circuncidado. Sería el único caso en el que, no sé si me pueden ayudar con el micrófono, se está apagando y yendo. La única situación en la que no podría un esclavo participar porque no está circuncidado es porque está recién comprado y luego tendrían que circuncidarlo. Entonces, si la señal de la circuncisión era un compromiso de obediencia, los esclavos tenían la libertad de comprometerse ellos mismos a Dios o eran comprometidos a la fuerza. Ahí está el dilema. Si tú analizas la esclavitud en aquel entonces y lo que la historia hacía, hay muchos casos de reyes más adelante en la historia que eran convertidos a alguna doctrina, a alguna religión, a alguna práctica religiosa, y todo su pueblo lo hacía por obediencia, pero se asumía que todos lo hacían voluntariamente. Entonces algunos comentaristas aseguran que los adultos, sobre todo en el contexto de los israelitas que van saliendo y que va toda clase de gente con ellos, ¿los obligarían a ser esclavos a todos? Claro que no. Pero si los que están saliendo se ven en la necesidad de prestar sus servicios como esclavo, entonces ¿se verían obligados a circuncidarse o no? Entonces no hay forma de resolverlo con la información bíblica que tenemos. La lectura simple de Génesis 17 puede llevarte a pensar que era obligatorio que todos los esclavos se circuncidaran, e históricamente eso concuerda porque el esclavo no tenía voluntad propia, hacía lo que su amo le dijera. Pero nos mete en conflicto. ¿Era un acto genuino de compromiso con Dios o simplemente alguna señal externa? Si Génesis 17 se refiere solo a los niños, entonces algunos comentaristas como Helicos dice, los esclavos nacidos en la casa deberían ser circuncidados al 8º día como los israelitas. A los esclavos comprados se les daba la opción de elegir. Obviamente porque interpretan Génesis 17 como refiriéndose solamente a los niños. Entonces más adelante veremos sobre la esclavitud, porque cuando vemos la esclavitud en la Biblia tenemos que aclarar primero que no es la esclavitud que nosotros conocemos, ¿verdad? La esclavitud en aquel entonces era un medio de obtener sustento y protección. Cuando no tenías nada, tu única esperanza era ofrecerte en servidumbre, dedicarte a trabajar de tiempo completo a otra persona que tenía obligaciones para contigo. En ningún momento en la Biblia se condona el maltrato al esclavo. De hecho, al circuncidar a los esclavos, los está haciendo iguales a sus amos.
desde la perspectiva divina, ¿verdad? Si la circuncisión es una señal de obediencia y compromiso, y los esclavos se circuncidan, entonces no hay mayor o menor entre esclavos y amos con respecto al compromiso que han hecho con Dios. Entonces los israelitas tenían que ver a los esclavos que se circuncidaban como si fuesen parte de la familia, como iguales. Y eso es radical, porque la esclavitud en ningún momento implicaba igualdad entre el amo y el esclavo. Así que el amo tenía el compromiso de alimentar a este esclavo, de vestirlo, de darle techo y de protegerlo. Darle esposa. La esposa no era de él, del esclavo, ¿verdad? Simplemente, digamos que se la rentaba, ¿verdad? O era una prestación. Le daban la prestación de tener a su esposa, y los hijos que tuviera no eran del esclavo, eran del amo. Si el amo se quería ir, como vamos a ver que hay opción de irse, no se podía llevar ni esposa ni hijos. Entonces, cuando hablamos de la esclavitud y lo que nosotros nos imaginamos cuando se esclavizaban a los negros y todo eso que pasaba, no es lo que la Biblia registra, es totalmente diferente. Aún los israelitas podían ofrecerse a sí mismos como esclavos para poder subsistir, y tenían los israelitas por mandato divino que tratarlos bien, y el hecho de que se circunciden los obligaba a verlos como iguales. Entonces es importante cuando dice la Escritura que se están yendo mucha gente con los israelitas y hablas de la Pascua, Dios dice ningún extranjero puede participar, y luego empieza a aclarar, los esclavos extranjeros, si se circuncidan, sí pueden. Los niños que hayan nacido en tu casa, pues esos ya están circuncidados y esos sí pueden. Y luego, Éxodo 12, 46 y 47. Me brinqué, ¿verdad? Todavía no acabé de leer acá arriba. Versículo 45. Ningún residente temporal ni trabajador a sueldo podrá participar de ella. Y aquí está la clave de la diferencia. Si tú eres un extranjero, pero te circuncidas, puedes participar. Si eres temporal, o sea, no te circuncidas, no te vas a quedar en el pueblo de Dios, porque circuncidarse implicaba vivir también entre ellos, ¿verdad? Entonces, si no te circuncidas, no puedes participar. Fíjate que se está reduciendo. ¿Quiénes son los que sí pueden participar de la Pascua? ¿Los descendientes de Abraham o todo aquel que esté circuncidado, aunque no sea descendiente de Abraham? Cualquiera. Así que Dios no está haciendo exclusivo su pacto o su beneficio a los descendientes según la carne de Abraham, sino a todo aquel que le obedezca, lo que representa la circuncisión. Ahora, esto es muy importante porque algunos, incluso en nuestros tiempos cristianos, pierden la noción de quién es el pueblo de Dios y piensan que los israelitas que actualmente, o los judíos que actualmente están en Jerusalén o repartidos en el mundo y que niegan a Jesús como el Mesías, aún hay cristianos que les llaman a ellos pueblo de Dios, lo que es totalmente contradictorio con la Escritura. Nadie puede ser parte del pueblo de Dios si rechaza a Jesús como Mesías. Cualquiera, incluso que reconozca a Jesús como Mesías, como los testigos de Jehová, pero que niegan que Jesús es Dios, tampoco son parte del pueblo de Dios. Los mormones que aseguran que Jesús, Él dice, si es Mesías y es divino, tampoco son del pueblo de Dios, porque los mormones son politeístas. Piensan que hay una infinidad de dioses y no hay un principio. Siempre ha habido muchos dioses y tú te vas a convertir en un dios algún día si te portas bien. Entonces tampoco son del pueblo de Dios, aunque aseguren que Jesús es divino, porque ellos mismos dicen que van a ser igual que Dios y se les va a dar su planeta con sus esposas para que lo poblen, y luego ellos van a morir por la gente de allá. O sea, traen ideas muy raras, no provienen de la Escritura. Entonces no cometamos el error, fíjate bien, cualquiera puede participar del pacto de Abraham sin importar de quién desciende, solo si se circuncida, ¿verdad? Y luego le damos 46 y 47. 46 al 47. La Pascua deberá comerse en casa, y de ahí no se sacará ni un solo pedazo de carne. Tampoco se le quebrará ningún hueso al animal sacrificado. Toda la comunidad de Israel debe celebrar la Pascua. Y aquí nos está recordando lo que ya sabíamos, pero agrega algo nuevo. Cuando dice, tampoco se le quebrará ningún hueso al animal sacrificado. Eso después tenemos en Juan capítulo 8, que no le vamos a leer hoy, pero nos dice que a Jesús no se le quebró ningún hueso, ¿verdad? 18 creo. No se le quebró ningún hueso, precisamente para que se cumpliera la Escritura. Entonces ya habíamos hablado de que no se sacaba nada del animal para no dividirlo, como un símbolo de la unidad. Los que estaban en la casa se comían el cordero completo. Lo que sobraba no lo podían sacar de la casa, tenían que deshacerse de eso, ¿verdad? Y entonces aquí se agrega algo nuevo que no se nos había dicho, aunque nosotros lo leímos cuando estudiamos la Pascua. Bueno, aquí si lo ves cronológicamente no se les había dicho que no se le podía quebrar ningún hueso.
Luego versículo 48 y 49. Todo extranjero que viva entre ustedes y quiera celebrar la Pascua del Señor deberá primero circuncidar a todos los varones de su familia. Solo entonces podrá participar de la Pascua como si fuera nativo del país. Ningún incircunciso podrá participar de ella. La misma ley se aplicará al nativo y al extranjero que viva entre ustedes. Y aquí ya lo resume en términos simples. Ninguno que no sea circuncidado puede participar, sea o no sea extranjero, ¿verdad? Porque si es israelita y no está circuncidado, ¿cómo puede ser parte del pueblo de Dios? Sería una desobediencia muy clara. Pero los extranjeros, cualquiera que se circuncidara, y todos los de su casa. Fíjate bien cómo la circuncisión era también para todos los de su casa, no nada más un individuo, sino todos los varones que están con él, los varones, ¿verdad? Entonces, aquí se vuelve complejo tratar de interpretar si la circuncisión era algo plenamente voluntario de cualquiera, o se asumía que si el jefe, ya sea de familia, o el amo que tiene esclavos, si él decidía consagrarse a Dios, todos se veían obligados a hacerlo. Ahora, no hay ningún registro de oposición, no hay ningún registro de conflictos de que alguien no se quiera circuncidar. Y esto es interesante que lo veamos porque hay algunos que parten de esto, incluso entre los cristianos, que aseguran que cuando hablamos del bautismo es como un reemplazo de la circuncisión. Y así como era necesario que todos los niños se circuncidaran, los cristianos consideran que todos los niños deben ser bautizados. Es decir, ven en el símbolo de la circuncisión, el bautismo lo ven como reemplazo. Entonces dicen, en la ley de Moisés se circuncidaban, en el nuevo pacto se bautizan. Lo importante aquí es que no hay ningún pasaje que nos hable de literalmente niños bautizándose. El que crea es el que se debe bautizar. Entonces, cuando ves la circuncisión como un parámetro para determinar el bautismo, entras en muchos conflictos, ¿verdad? Porque si el bautismo indica que naciste de nuevo, ¿verdad? Moriste y naciste de nuevo, y un niño es bautizado bajo esa doctrina, y luego crece y se rebela, y no quiere nada con Dios, y se va y se aparta del cristianismo, ¿y se sirvió de algo el bautismo? ¿Era una señal del nuevo nacimiento? Claro que no. Dicen algunos, bueno, pero era como la circuncisión. Ok, pero luego si este niño que ya ha crecido, Dios le da arrepentimiento y decide reintegrarse a la iglesia, ahora sí, nacido de nuevo, ¿se debería bautizar o no porque ya está bautizado? Dices, ¿a qué te enfocas? ¿En el símbolo, que solo el nacido de nuevo se bautiza, o que cualquiera que es hijo de cristiano se bautiza? Si lo ves como un símbolo y bautizas a los niños, invalidas el símbolo, no simboliza nada. Si lo ves simplemente como una orden igual que la circuncisión, pues entonces pierde sentido porque no es un acto voluntario, ¿verdad? Y lo estás haciendo sin preguntarle si lo bautizas a los 8 días de nacido. Pero cuando decimos que no hay ningún registro de conflictos que los esclavos o que el resto de la familia haya decidido no circuncidarse, algunos ven aquí algo que se habla como requisito de los ancianos, que sus hijos le obedezcan con el debido respeto. En el original habla que sean fieles, o la Reina Valera 60 nos traduce fieles, y ahí la palabra fiel tiene que ver con fe o fidelidad. Entonces algunos dicen, ¿se le está pidiendo a los ancianos que sus hijos deben de ser cristianos a fuerza? ¿O simplemente que sean fieles? O sea, como dice el NBI, que le obedezcan con el debido respeto. Una persona puede ser no regenerada y puede ser fiel, ¿verdad? Un hijo no regenerado puede ser fiel a su papá aunque no haya nacido de nuevo. Entonces dicen, ¿se tiene que poner como demanda que los ancianos, sus hijos sean cristianos o no? Y si tú analizas los demás requisitos, todos son cosas que él debe hacer, cosas en las que él se debe de ocupar para cumplirlos. Pero ¿cómo te puedes ocupar en que todos tus hijos sean cristianos? Eso no está en tu control, eso no lo puedes hacer tú, eso corresponde a Dios. Pero algunos dicen, bueno, lo que se espera, como en el caso de la circuncisión, dado que no hay ningún registro de oposición, dicen, bueno, si el cristiano realmente es un buen cristiano, sus hijos no se opondrían a ser cristianos. Y lo harían por el buen testimonio de su padre. Pero no hay nada que diga eso en la Biblia. Entonces, se vuelve complejo entender. Cuando hablamos de la circuncisión, es claro lo que debe significar, ¿verdad? Es un compromiso con Dios. Es un entregar tu vida a Dios y vivir para servir a Dios. Pero nos surge la pregunta si todos estaban conscientes de ese compromiso o no. Pero si nos dice la Escritura que el extranjero que se circuncide sí puede, vamos a ver las palabras de Jesús en Juan 8, 37 y 40,
Porque aquí Jesús, hablando con los judíos, les hace ver un error de interpretación de ellos. Dice, palabras de Jesús: yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, sin embargo procuran matarme porque no está en sus planes aceptar mi palabra. Yo hablo de lo que he visto en presencia del Padre, así también ustedes hagan lo que del Padre han escuchado. Nuestros padres Abraham replicaron: si fueran hijos de Abraham, harían lo mismo que él hizo. Ustedes en cambio quieren matarme, a mí que les he expuesto la verdad que recibió de parte de Dios. Abraham jamás haría tal cosa. Entonces fíjate cómo interpretaron los judíos todo esto que estamos leyendo de la ley, el pacto y las promesas. Ellos dijeron, son para los descendientes de Abraham. Y al sentirse ellos, según la carne, descendientes de Abraham, dan por hecho que van a recibir las promesas. Pero lo que estamos viendo es que cualquiera se puede circuncidar, aunque no sea descendiente de Abraham. Entonces Jesús les dice, ustedes piensan que son hijos de Abraham, ¿verdad? Pero ¿eso qué? Si fueras realmente hijo de Abraham, ¿cómo contabas o cómo recibías la promesa de Abraham? ¿Cómo eras contado como descendencia de Abraham? Por circuncidarte. Cualquiera podía ser contado como hijo de Abraham porque cualquiera podía circuncidarse. Entonces, ¿de dónde sacaron ellos que por ser descendientes según la carne iban a recibir las promesas? Cuando estamos viendo en la Escritura que no se trata de quién desciendes, sino de tu obediencia a Dios. Entonces, cuando Jesús les dice, si fueran hijos de Abraham, harían lo mismo que él hizo, ¿a qué se refiere? Si son hijos de Abraham porque están circuncidados, ¿verdad? Y tienen el compromiso de servir a Dios, y Jesús es Dios, ¿cómo es que no le creen? ¿Cómo es que quieren matarlo? No puede ser. Si fueran hijos de Abraham, dice Jesús, me reconocerían. Si fueran hijos de Abraham, serían como Abraham, que era fiel a Dios. Y si Jesús es Dios, ¿cómo puede ser que ellos se digan hijos de Abraham cuando lo quieren matar? Están haciendo todo lo opuesto. Entonces, Jesús está dejando en claro que hijo de Abraham, como después nos explica el apóstol Pablo, no es según la carne, ¿verdad? Ni tampoco es por el hecho de circuncidarte, porque Pablo nos dice que la circuncisión que cuenta no es la de la carne, sino la del corazón. Pero cuando hablamos de la circuncisión en lo que significa, vemos que claramente era para cualquiera. Ahora, podemos ver que esto que está sucediendo entre los israelitas y toda la gente que se agregó se podía circuncidar, pero no era un mensaje que se publicara a todas las naciones, ¿verdad? Se beneficiaban solamente los que estaban ahí con los israelitas o los que sabían de los israelitas, ¿verdad? O los que eran comprados como esclavos. No fue algo que fue enviado a todo el mundo, en eso no vamos a negarlo. Pero cuando hablamos que Dios escogió a los israelitas, podemos decir con toda claridad y seguridad que también los gentiles estaban incluidos. No era algo exclusivo. Luego, Éxodo 12, 50 al 51, dice, todos los israelitas cumplieron al pie de la letra lo que el Señor les había ordenado a Moisés y a Aarón. Ese mismo día el Señor sacó de Egipto a los israelitas, escuadrón por escuadrón. Entonces asumimos, ya se nos dejan claro, salieron de Egipto, ¿verdad? Ya no hay nadie en Egipto, salieron todos, están en Sucot. Y lo sigue dando instrucciones, Éxodo 13, 1 al 2. El Señor habló con Moisés y le dijo, conságrame el primogénito de todo vientre. Míos son todos los primogénitos israelitas y todos los primeros machos de sus animales. Esto es nuevo también, ¿verdad? Cuando dice primogénito, es la palabra Bekor, que ya la habíamos analizado con la plaga a los primogénitos, y se traduce como primer nacido, y es un sustantivo masculino. Al ser un sustantivo masculino, algunos los lleva a concluir que se refiere solamente a los varones. El comentario de Pulpit dice, la palabra hebrea utilizada es masculina, y por su propia fuerza limita el comando a los varones primogénitos que solo habían estado en peligro por la 10ª plaga. Esta palabra no contenía ninguna referencia a ningún nacimiento posterior y que se aplicaba a todos los casos en que el primer hijo de una mujer era un hombre. O sea, lo que está diciendo es que no era al primer hijo hombre que tuvieras después de las mujeres. Es decir, si el primero que nacía era hombre, era primogénito. Si el primero que nacía era mujer, no era primogénito. Y si el siguiente que nacía era hombre, tampoco, porque no fue el primero que abrió matriz. Entonces tenía que coincidir que el primero que nazca sea hombre, como yo. Yo soy primogénito, no sé tú, pero yo soy primogénito. Entonces, dice Dios, los primogénitos son míos. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que eres de Dios o eres para Él? Fíjate, Dios está implementando algo que no se había visto en toda la Escritura. Dios está separando un grupo de personas que lo salvó de morir por medio del Cordero. Dice, ahora ustedes son míos. Ustedes son para mí. Ustedes viven para mí. ¿Te suena conocido?
Fíjate, ya vimos qué significaba el cordero y por qué su sangre por qué su sangre los libraba. Vimos lo que hizo Jesús, el Cordero de Dios. Entonces, lo que nos está diciendo desde aquí, que Dios está diciendo a todos los que fueron salvados por la sangre del Cordero, son míos. Eso significa que ninguna gota de sangre fue derramada en vano, ¿verdad? No hubo ninguno que no sea de Dios después de que fue librado por el Cordero. Lo mismo vemos con Jesús. Hay una pregunta que todo cristiano debe hacerse cuando estudia las Escrituras. En la cruz, Jesús derramó su sangre de manera perfecta por todos los que se van a salvar, o hubo al menos sangre derramada en vano por aquellos que no se van a salvar. ¿Se entiende? Cada gota que derramó Jesús de su sangre en la cruz salvó eficientemente a quienes había elegido, o como piensan algunos, que puedes perder tu salvación. Si Jesús pagó por ti y su sangre se derramó, pero tú no te salvas, entonces sangre de Jesús fue derramada en vano. ¿Verdad? Entonces algunos dicen, pues sí, mira, Jesús ya hizo posible la salvación, ahora depende de ti. Eso implica que Jesús no fue eficiente, muy eficiente en el uso de su sangre, y alguna pues la derramó de oquis, porque no va a servir para nada, porque no te vas a salvar. Y lo que nos dice aquí es, todos los primogénitos son míos. Lo que nos dejan claro primero es que no existe la posibilidad de que si alguien fue justificado, limpiado, bueno, hablamos a grandes rasgos de la expiación y la propiciación. Si alguien ya se le expió su pecado y su ira o la ira de Dios fue propiciada por esa expiación, entonces pertenece a Dios. Y es lo que les está diciendo, todos. ¿Qué habrán sentido los israelitas, verdad? Cuando dicen, a ver, bajan Moisés y Aarón, tenemos nuevas instrucciones, todos los que se salvaron de morir, bueno, ahora se van a dedicar a servir al Señor. Y yo he dicho, oye, hubiera dicho eso primero, no. ¿Por qué me dices después? Hubiera dicho, oye, ¿cómo ves? ¿Te salvas pero ahora eres de Dios? ¿O te mueres con la plaga? Bueno, ¿quién hubiera dicho, pues me muero? Nadie, ¿verdad? Pero fíjate, ¿es justo lo que Dios está haciendo? De repente les dice, ahora todos son míos. ¿Les preguntó? ¿No dicen algunos que Dios es un caballero? Dijo, ¿cómo ves? Mira, yo ya te salvé, pero no sé si me dejes entrar en tu corazón. Si me dejas entrar, voy a cenar contigo y habitaré ahí contigo, pero yo estoy aquí tocando la puerta a ver si me abres. No les preguntó ni les avisó, le dijo, todos los que salvé son míos. Punto. Así de simple. Y luego, bueno, aquí hay que ver que cuando dice la NBI, todos los primeros machos de esos animales, todos los primeros machos no están en el original. Eso lo agregaron partiendo de que la palabra primogénito, siendo masculino, se refiere a los machos, pero no está especificado. Entonces, hay quienes dicen, bueno, no necesariamente puros hombres, también mujeres, y la palabra lo podría permitir. Lo que he encontrado es que la mayoría asume, como lo vimos también en el contexto histórico en la plaga, que el importante era el hombre primogénito, no la mujer ni ningún otro de los hijos. Y luego hace una pausa a Dios, porque está hablando de los primogénitos y su consagración, y luego les recuerda las festividades que ya vimos. Vamos a Éxodo 13, 3 al 7. Moisés le dijo al pueblo, acuérdense de este día en que salen de Egipto, país donde han sido esclavos y de donde el Señor los saca desplegando su poder. No coman pan con levadura. Ustedes salen hoy en el mes de Abib, y en este mismo mes deberán celebrar esta ceremonia. Cuando ya el Señor los haya hecho entrar en la tierra que prometió dar a los antepasados de ustedes, se trata de la tierra de los cananeos, hititas, amorreos, heveos y jebuseos, tierra donde abunda la leche y la miel. Durante 7 días comerán pan sin levadura, y el día 7º celebrarán una fiesta en honor al Señor. En ningún lugar de su territorio debe haber nada que contenga levadura, ni siquiera habrá levadura entre ustedes. Comerán pan sin levadura durante esos 7 días. Y bueno, ya estudiamos la Pascua y la fiesta de panes sin levadura, ¿verdad? Es un recordatorio. Pero les menciona la tierra en la que van. Dice, cananeos, hititas, amorreos, heveos y jebuseos. Después vamos a ver que menciona otras 2 más, pero aquí nomás mencionó 5. Y según los comentaristas, la nación más poderosa de entre esos, en aquella región, eran los hititas. Aunque vemos que los cananeos les dieron muchísimos problemas a los israelitas. Pero cuando Dios le dice, vamos a esa tierra, ¿qué habrán pensado los israelitas cuando escucharon los nombres de esas naciones? Bueno,
según el contexto histórico, se sabía que son las regiones más poderosas de allá, sobre todo los hititas. Y cuando Dios les dice, vamos a la tierra de ellos, tuvo que haber cierta incertidumbre entre los que están escuchando, ¿verdad? Aunque la referencia que tienen es que Dios los liberó de Egipto, ¿verdad? Con poder. Y le dice que va a las tierras de estas gentes poderosas. Bueno, saben que no va a ser así como que está desocupada la tierra, ¿verdad? Está ocupada por naciones poderosas. Luego dice, tierra donde abundan la leche y la miel. Esto lo vimos en Éxodo 3, pero quisiera que lo recordáramos. Si abunda la leche es porque la tierra provee alimento para muchos animales. Por consecuencia, hay mucho lugar para que pasten. Y si tienes muchos animales que te dan leche, y ahí haces queso y todo lo que vimos, entonces te haces pudiente, ¿verdad? Te enriqueces. Si abunda la miel, entonces hay muchas flores que son polinizadas por las abejas que producen miel. Pero había una alternativa, según el comentario de Cambridge, dice, es posible que también se refiera a un producto del jugo de uva, hervido hasta tener un jarabe de color marrón dorado oscuro, intensamente dulce y muy utilizado en Palestina como condimento para la comida. A esto también le llamaban miel. Entonces no se sabe si son muchas flores o vides con el cual se hacía este tipo de miel particular. Pues cualquiera de los dos era sinónimo de bienestar y prosperidad. Y luego dice Éxodo 13, 8 al 10, uno de los propósitos de estas dos festividades, de la Pascua y de los panes sin levadura, dice, ese día ustedes les dirán a sus hijos, esto lo hacemos por lo que hizo el Señor por nosotros cuando salimos de Egipto. Y será para ustedes como una marca distintiva en la mano o en la frente que les hará recordar que la ley del Señor debe estar en sus labios, porque el Señor los sacó de Egipto, desplegando su poder. Año tras año, en la misma fecha, cumplirán con esta ley. Ahora, la ley todavía no les es dada. Entonces aquí vamos a ver que Moisés está dejando registro de información que no detalla todavía, pero que va a detallar con más adelante en números principalmente. Entonces no se sabe si esto fue insertado después, o sea que Moisés fue recordando y cronológicamente fue poniendo las historias y que no mencionó nada de la ley porque le iba a mencionar más adelante, o si Dios ya les había adelantado algo. No se sabe. Lo que se piensa es que Moisés está simplemente, cuando lo registró, está tratando de poner cronológicamente los eventos, pero no con el conocimiento que se tenía en ese momento, sino con el conocimiento que él ya tiene cuando lo registra. Y por eso menciona la ley. Vamos a ver que cuando habla de consagrar a los primogénitos, habla de rescatarlos, pero Moisés aquí no dice cómo. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, si esto lo vemos así como literal, Dios se lo dijo a los israelitas, les dice que los van a rescatar, pero no les dice cómo. Les dice que tienen que cumplir la ley, pero no les dijo cuál ley, como que no tiene mucho sentido. Sería, bueno, ¿cuál ley y cómo vamos a rescatar a nuestros hijos? Porque leemos Éxodo 13, 11 al 12. Dice, una vez que el Señor los haga entrar en la tierra de los cananeos, y si le haya dado conforme al juramento que les hizo a usted y a sus antepasados, le dedicarán al Señor el primogénito de todo vientre y todo primer macho de su ganado, pues estos le pertenecen al Señor. Ahora, si los hijos son dedicados al Señor y los animales también, bueno, tú entiendes que los hijos estaban dedicados al servicio de Dios, pero los animales, ¿cómo se los entregas a Dios los animales? Los sacrificaban. Vamos a ver un poco más adelante en el sistema sacrificial cómo para los israelitas el hecho de degollar al animal y luego quemarlo para que suba ante el Señor era una manera de transportar el animal de aquí para allá. ¿Cómo le llevamos este animal a Dios? Porque es de Él, pues lo quemamos. Y así sube a Él. Entonces dice, los primogénitos son míos, o sea, sus hijos, y también de los animales. Entonces, dice el comentario Benson, es decir, cada primogénito de una bestia limpia, como la vaca, oveja o cabra, debía ser ofrecido en sacrificio, y se rociaba la sangre y la grasa se quemaba en el altar. La carne de ellos debía ser dada a los sacerdotes, es decir, cada primogénito de una bestia limpia, como la vaca, oveja o cabra, debía ser ofrecida en sacrificio. La carne de ellos era utilizada para el sostenimiento de los sacerdotes, y eso lo vamos a ver hasta en Números 18. Entonces, ¿por qué se aclara que son animales limpios? No nos ha mencionado nada de eso todavía, lo vamos a ver allá en Levítico con mucho detalle. Y se vuelve confuso también saber si a este punto los israelitas tenían en claro que era un animal limpio. Porque si lees el versículo 13, Éxodo 13:13, dice, el primogénito de una asna podrá ser rescatado a cambio de un cordero.
pero si no se rescata, se le quebrará el cuello. Todos los primogénitos de ustedes o sus descendientes deberán ser rescatados. Y le preguntas, ¿y por qué el asna no? ¿Verdad? Todos los primogénitos de sus animales van a ser sacrificados, pero el de un asna podrá ser rescatado a cambio de un cordero. Y cuando hablas de rescate, estás hablando de un sustituto. Entonces, mi pregunta era, ¿por qué los hijos, los animalitos de los asnos, no podían ser ofrecidos? Dice, si no se rescata, se le quebrará el cuello. O lo tenías que matar, pero no lo quemabas en el altar. ¿Por qué? No nos da información, pero por lo que leímos en el comentario Benson, que más adelante se nos va a decir que ese animal no es apto para el sacrificio. Entonces, como no es apto para el sacrificio y es un animal principalmente usado para la carga, Dios te dice, puedes cambiarlo por un animal apto o mátalo. Pero no se vale que digas, bueno, como este no se puede sacrificar, pues no se lo doy y me lo quedo. Eso no se puede. Dios dice, eso es mío. Te doy chance de que lo cambies por otra cosa, pero si no lo cambias, lo tienes que matar. No te vas a quedar con nada que es mío. ¿Se entiende? Entonces, no nos dice, cuando dice, todos los primogénitos de ustedes o sus descendientes deben ser rescatados, no nos da información hasta ahorita de cómo se rescata. Más adelante vamos a ver que había dinero de por medio. Pero ahorita de nada les serviría pedirles dinero porque no hay para qué usarlo, ¿verdad? Y vamos a ver que... Bueno, ahorita lo leemos para no adelantarme. Siguiente, vamos a Éxodo 13, 14 al 16. Porque así como la Pascua y la fiesta de panes sin levadura era importante para que los israelitas lo recordaran y para que las generaciones futuras supieran lo que Dios había hecho, también la consagración de los primogénitos. Éxodo 13, 14 al 16. El día de mañana, cuando sus hijos les pregunten, ¿y esto qué significa? Les dirán, el Señor, desplegando su poder, nos sacó de Egipto, país donde fuimos esclavos. Cuando el faraón se empeñó en no dejarnos ir, el Señor le quitó la vida a todos los primogénitos de Egipto, tanto de hombres como de animales. Por eso le ofrecemos al Señor en sacrificio el primer macho que nace, y rescatamos a nuestros primogénitos. Eso será para ustedes como una marca distintiva en la mano o en la frente de que el Señor nos sacó de Egipto desplegando su poder. Entonces vemos que Dios tiene mucho énfasis en la próxima generación, las generaciones que vienen. ¿Por qué se va a entregar un primogénito? Porque no nada más se iban a acordar con la Pascua y la fiesta de panes sin levaduras que lo sacó, sino también del sustituto que se usó, que es un cordero. Y que todo aquel que fue librado por la sangre del cordero le pertenece a Dios. Y es algo que quiere que se lo graben por todas las generaciones. Todo aquel que fue librado del cordero, toda su descendencia tiene que hacer lo mismo. Entregar el primogénito para recordar que los que son librados por la sangre del cordero le pertenecen a Dios. Desde ahí ya empieza a hablar de la seguridad de la salvación. De una manera muy clara. Entonces, no nos vamos a meter todavía en cómo se rescataban, pero podemos adelantar lo que dice Números 3, 11 al 13. Dice, el Señor le dijo a Moisés, yo mismo he escogido a los levitas de entre los israelitas como sustitutos de todo primogénito. Los levitas son míos, porque míos son todos los primogénitos. Cuando exterminé a todos los primogénitos de Egipto, consagré para mí a todo primogénito de Israel, tanto de hombres como de animales. Por lo tanto, son míos, yo soy el Señor. Entonces, consagra a los primogénitos, no se da mucha información de qué van a hacer, ni qué servicio ofrecían, pero lo que podemos ver es que era algo temporal. Dios no estaba planeando quedarse con los primogénitos para su servicio, pero estaba dejando en claro que por la sangre del cordero inmolado, todos los que son librados son de Él, pero para sus propósitos, sustituye a los primogénitos y escoge a los levitas. ¿Y cómo es que los levitas son para Él? Porque se dedican a sostener el templo, todo lo que es de Él. Eso es el servicio que debían haber hecho los primogénitos, pero vamos a ver que Dios sustituye a los levitas. Entonces, cuando hablamos de los levitas que le sirven a Dios, sigue siendo el mismo efecto, ¿verdad? Tenemos que decir, los levitas fueron escogidos por todos los que Dios salvó por la sangre del cordero. Aún la elección de los levitas, que vamos a ver todo el conflicto que se genera y por qué son elegidos, es un recordatorio constante de que los que fueron rescatados por la sangre del cordero son de Él. Entonces, hay muchísimos elementos del Evangelio como lo conocemos. Muchísimos elementos que te llevan a entender cuando tú lees a Pablo diciendo que no es circuncidado según la carne, sino según el corazón, que no todo el que desciende de Israel es israelita. Dice, ¿cómo se sacó esa información? ¿La inventó?
Dios se la reveló. No, ya está escrita. ¿Qué es lo que hicieron los del Nuevo Testamento? Reinterpretaron lo que decía en la Escritura a la luz de la nueva evidencia, o sea, a la luz de Cristo. Al entender lo que Jesús hizo y cómo Él era el Cordero, tú vuelves a leer el Antiguo Testamento. Ellos lo dominaban, ¿verdad? Pero lo leyeron ahora con la nueva información revelada por Dios y todo empieza a hacer sentido. Tenemos que tener cuidado cuando decimos que el Antiguo Testamento nos habla de Jesús y del Evangelio. Hay algunos que dicen eso es falso. Y es cierto, porque no está hablando del Evangelio, ni de la salvación. Nada de eso nos haría sentido sin la revelación de Jesús, ¿verdad? Si Jesús, tanto los que estaban camino a Emaús, como cuando se apareció a los discípulos y les dijo, reciban el Espíritu Santo, para que comprendieran lo que había pasado, es decir, ellos tuvieron que reinterpretar la Escritura basados en lo que Jesús les había enseñado y basados en quién era Jesús. Entonces, cuando vamos al Antiguo Testamento encontramos, como dice Pablo, que en la ley es sombra de lo que había de venir. Nadie puede decir, y si habla del Evangelio. No es cierto, no está hablando de eso. Si tú lo analizas en su contexto, ningún israelita pudo haber entendido eso. Pero Jesús dijo que la Escritura, los profetas y los salmos hablan de mí, dijo Él. Entonces, cuando vamos a la Escritura, encontramos todas las referencias claras a lo que Jesús enseñó, a lo que Jesús hizo y a lo que sus discípulos, los apóstoles, enseñaron. Cuando ellos fueron al Antiguo Testamento, ahora sí, sin la venda que dice Pablo, o en el autor de los Hebreos, pudieron ver todas las verdades que estaban puestas ahí, que es imposible verlas si no reconoces a Jesús como el Mesías y como Dios mismo. Entonces, fíjate bien, cualquiera que niegue a Jesús como el Mesías, como el mismo Dios Salvador, nunca va a entender esto en la Escritura. Tiene sus ojos vendados. Aunque es una referencia clarísima para nosotros que tenemos la revelación de Jesús, cualquier otro que la lea no lo puede entender. Y entonces comprendemos las palabras del autor de la carta a los Hebreos. Cuando leen a Moisés están vendados. ¿Qué significa eso? Nunca van a encontrar las referencias porque no confían. No han tenido la revelación de Jesucristo. Pero en tener la revelación de Jesucristo nos sabe muchísimas cosas que están cerradas en la Escritura, reservadas solo para aquellos que son de Cristo. Entonces, los primogénitos son de Él. Cuando yo dije, yo soy primogénito, no sé tú, pues no te emociones, ni yo tampoco, porque fueron reemplazados por los levitas. No hay de que, no, es que yo soy más especial porque soy primogénito. No, porque hace mucho que Dios reemplazó a los levitas. Entonces, ya no existe ese concepto entre hermanos, ¿verdad? Lo que decimos, bueno, ya no se trata de que si soy primogénito o no, soy hijo de Dios, ¿verdad? Y eso es lo que importa. Soy circuncidado, no en la carne, sino en el corazón, como dijo Pablo. Soy descendiente de Abraham. Y no estoy tratando de falsificar las Escrituras, porque claramente se ve que cualquiera que se entregara a Dios en obediencia podía ser aceptado. Como gentiles que somos, en nada somos inferiores a los descendientes según la carne de Abraham. No cometan el error de algunos incluso hasta idolatrar. Tener en un pedestal, eres descendiente de Abraham, ¡wow! ¿Eso qué? Jamás ha sido según la carne, y el ejemplo más claro es Esaú. Esaú, descendiente directo, ¿verdad? A Jacob amé, eso aborrecí. Eso comprueba que no tiene nada que ver la descendencia en la carne, sino lo que Dios ha hecho en ti. Entonces, cuando vemos la consagración de los primogénitos, nos deja un mensaje muy claro. Si Cristo pagó por ti, eres de Él. Y nadie lo puede evitar. No hay ni una sola gota de sangre derramada en la cruz en vano. Cada gota derramada de la sangre de Jesús fue perfectamente eficiente, suficiente y capaz para salvar a todos los que había elegido. Así como vemos que la Pascua, los que murieron, los animales que murieron, que representan el Cordero que había de venir, no salvó a todo mundo, solamente a unos. Vemos que la salvación es igual. Jesús dijo, no te pido por el mundo, sino por los que me diste. Entonces tenemos referencias claras para poder confiar. No nada más porque leamos el Nuevo Testamento, sino también encontrándonos de dónde viene todo. Y la enorme sabiduría de Dios plasmando eso, que para todos aquellos fue algo totalmente oscuro, cerrado, como cuando lees Daniel y dices un libro cerrado, un libro sellado. Nadie lo podía entender hasta que, como dice Pablo, se reveló el misterio oculto, que era Cristo. Y entonces todo tiene sentido.
Así que no somos, quizás ustedes no son primogénitos, pero en la referencia que apunta a la Pascua, todos los que estamos aquí, si ha sido regenerado, somos de Dios, ¿verdad? Y hay mucho que agradecer. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Si somos de Él y dedicados para Él, nos lleva indudablemente el tema de la santidad, ¿verdad? Jesús le dijo a los judíos, si fueran de vuestro padre Abraham, las obras de Abraham harían. Si alguien examinara nuestras vidas, ¿de quién concluiría que somos hijos? ¿De quién? Ahora, yo sé que muchos van a decir, no, pues hijo del diablo. No, acuérdate que ser hijo de Dios no es ausencia de pecado, sino una lucha interna, constante, diaria, en vencer lo que tu carne quiere para hacer lo que Dios quiere. Imposible es que no vengan tropiezos, dijo Jesús. Así que no se nos mide por la ausencia de pecado, sino por la lucha contra este. Y tal vez no es visible, no podemos ver lo que estás luchando, pero tú internamente tienes que tener el testimonio del Espíritu Santo, de que la carne es opuesta al Espíritu. Y si el Espíritu está en ti y tu carne es opuesta al Espíritu, entonces tú vas a experimentar esa oposición dentro de ti. Y esa es la evidencia del nuevo nacimiento. La guerra entre hacer la voluntad y hacer mi voluntad. Si tienes eso, vas a ser considerado hijo de Abraham, porque también él pecó. Entonces, si analizo tu vida, ¿qué voy a encontrar? Si te pones a contar pecados, no es el criterio. El criterio es qué tanto te esfuerzas día con día para hacer lo que es correcto, qué tanto resistes la tentación, qué tanto te esfuerzas para no ser expuesto a tentación, qué tanto buscas nutrirte de las cosas de Dios, llenar tu mente de las cosas que son correctas en lugar de estar llenando con cosas que no son apropiadas. Ahí se refleja, ahí está el parámetro, qué tan maduro eres, qué tanto conoces de Dios. Bueno, mientras más te mueres a ti, más conocimiento de Dios demuestras. Mientras más piensas en otros antes que tú, más madurez muestras. Ahí está el enfoque. Entonces yo espero que cualquiera debe pasar esa prueba, ¿no? Si ya sabes que no se trata de contar pecados, sino de la lucha, todos deberíamos sentirnos tranquilos, a menos que no tengas esa lucha interna. Entonces sí, ruégale al Señor que te dé evidencia. Porque si tú te piensas cristiano, pero no tienes lucha interna, es muy probable que te estés engañando a ti mismo. Y de esos la Biblia habla con mucha claridad. En aquel día dirán, Señor, Señor. ¿Verdad? Entonces, vamos a orar. Señor, somos tuyos, dice tu palabra. Tú pagaste por nosotros, nos hiciste nacer de nuevo, Señor, y te corresponde nuestras vidas. Estamos a tu servicio, Señor. Queremos hacer lo que a ti te agrada. Tropezamos y nos rebelamos muchas veces, pero tu palabra dice que eres fiel y justo para perdonarnos. Justo por las obras de Cristo, no por las nuestras, Señor. Nosotros merecemos condenación, pero Cristo pagó nuestra deuda. El Cordero inmolado, su sangre me ha limpiado. Y tengo perdón constante, Señor, por medio de tu gracia, porque me lo has dado libremente, solamente para gloria de tu nombre. Así que enséñanos, Padre, a vivir como te agrada, luchando contra nosotros mismos todos los días. Luchando, Señor, a pesar de que muchas veces queremos hacer lo que nuestra carne pide. Enséñanos a resistir la tentación, a mantenernos alejados de aquello que sabemos que nos puede hacer caer. De tener la conciencia limpia, no que no estamos pecando, sino que todos los días nos esforzamos por no hacerlo. Que con el tiempo vamos cambiando, Señor, que tengamos la evidencia de que somos distintos. No soy el mismo de hace un mes o de hace un año. Sigo teniendo errores, pero no los mismos. Y eso te lo debo a ti, Señor. Porque tú pones el querer como el hacer. Así como tú consagraste, Señor, a los primogénitos, te pido que pongas en evidencia nuestra consagración. La santidad que debe evidenciarse en todos aquellos que son tus hijos. La lucha interna que debemos de tener, Señor, que no la vemos con nuestros ojos, pero que no escapa a ti. Que ninguno de nosotros se engañe, Señor, sabiéndose o pensándose cristiano, cuando no tiene la evidencia interna, cuando el Espíritu Santo no le ha dado el testimonio de que realmente es hijo tuyo. Pero aquellos que tienen a tu Espíritu Santo, Señor, no les permitas dudar.
No les permitas que les falte la confianza en medio de la prueba, en medio de la dificultad y en medio de la tentación. Que podamos acudir a ti, Señor, confiando en que tú nos salvaste a pesar de quienes somos. No porque somos buenos, sino a pesar de que no somos buenos. Enséñanos a entender, Padre, que en tus manos estamos seguros, en tus manos podemos estar confiados, pase lo que pase. Somos tuyos, Señor, y según tu palabra, nadie en toda la creación, en todo el universo podrá separarnos de tu amor. Y por eso te damos gloria y honra. Gracias, Señor. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas. Si tienes una pregunta, levanta tu mano y te llevan el micrófono. 15 minutos para responder. Si nos queda tiempo y hay preguntas en línea, pasamos a responder las preguntas en línea. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Me ayuden, por favor, acá? Buenas noches. Buenas noches. Creo que es en Levítico donde dice que si un amo golpea a su siervo y muere el mismo día, sería acusado de homicidio. Pero si muere días después, no era acusado de homicidio, sino porque era su propiedad. Sí. Entonces, si es su propiedad, es factible que el amo pudiera obligarlo a circuncidarse. Y eso haría sentido porque nosotros no circuncidamos nuestro corazón y decidimos ser circuncidados, el Señor es el que nos circuncida. ¿Tiene sentido esto? Bueno, primero la parte de la violencia. Se sabe que cuando se llegaba al punto de la violencia es porque el esclavo había hecho algo merecedor, o sea, era algo de justicia. Y cuando Dios aclara que si tú lo golpeaste o trataste de hacer justicia, pero te pasaste y lo mataste, eres culpable de asesinato, porque no se trataba de aprovecharte, sino que fuese ojo por ojo, diente por diente, o sea, lo que es justo. Entonces, si fue golpeado pero no murió, incluso días después murió, aún así se consideraba un castigo justo y mesurado, pero no es totalmente la muerte, no sería directa, no sería responsabilidad directa del amo, ¿verdad?, sino un juicio de parte de Dios. Vamos a ver que en aquel entonces quien se moría no se veía propiamente como algo natural, sino como un juicio divino. Entonces, en ese esquema, en cuanto a la violencia, es una forma de regular que no se exceda en la justicia. No que se esté aprobando la violencia como algunos en Estados Unidos en la época de esclavitud se justificaban con ese pasaje, diciendo yo lo puedo golpear mientras no lo mate. Eso no es lo que está diciendo la Biblia. Estaba regulando que el castigo que sus obras merecen no fuese demasiado excesivo. Ahora, en cuanto a la responsabilidad, sabemos que el siervo o el esclavo no tiene voluntad propia con respecto a las órdenes de su amo, ¿verdad? Lo que su amo dijera era algo que se tenía que hacer. Entonces, si el amo se circuncidaba y el requisito es que todos se circunciden, no debería haber problema en la obediencia. La pregunta que surge es, dado que no se registra ninguna posición, ¿estamos pensando que todos se circuncidaban voluntariamente o que eran obligados? Ahí no lo sabemos. Sí sabemos que muchos tenían la señal en la carne y era falsa, como Esaú, ¿verdad? No podemos decir que el que tenía la circuncisión era salvo, no. La cuestión era si la gente era obligada y trataban de hacer las cosas o presentarse a los sacrificios y participar de todas las fiestas obligatoriamente, o si esas personas, aunque en principio lo pudieran hacer con un serio compromiso, realmente por el testimonio de sus amos, ellos también querían servirle al Señor. Ahí está el dilema que no podemos resolver porque la Biblia no nos da información. Pero no ponemos en duda que si el amo se circuncidaba, como lo vimos en el caso de Abraham, todos se circuncidaban y no tenían la autoridad para ponerse. La duda está en si lo hacían por compromiso o voluntad propia. ¿Alguien más? Ahí atrás. Buenas noches, hermano. Buenas noches. No soy paidobautista, pero una de los argumentos o posturas que tienen los paidobautistas es que bautizan a los niños no en el mismo sentido que la Iglesia Católica Romana, sino en el sentido de, como tú ya lo mencionaste,
tanto Jacob y Esaú eran descendientes de Abraham, los dos fueron circuncidados, sin embargo uno amó a Dios y al otro no. La misma analogía la pasan con el bautismo de infantes, de no pretender que ya son salvos, sino de hacerlos miembros del pueblo o miembros de la congregación o de... ¿Qué opinas de eso tú? Mira, he analizado con cierto detalle la postura de ellos para comprenderla. Y aunque no niego que puedas deducir que se puede, no he encontrado ningún pasaje contundente en el Nuevo Testamento, algo que sin lugar a dudas refleje que sí se pueden hacer. Lo que yo sé es cuando el carcelero se bautizó él y toda su casa, escuchó el argumento de que ahí a lo mejor había niños y ya se bautizaron, pero no lo dice literalmente. Ahora, cuando tú empiezas a ver nada más el símbolo, se bautizan como si fuese el equivalente de la circuncisión. Y nosotros hablamos de quién pertenece a la iglesia, los que son bautizados, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes participan en la mesa del Señor? Pues los que son cristianos que han cumplido con los requisitos, ¿verdad? No se trata de como así la circuncisión, nadie podía participar de la Pascua si no estaba circuncidado. Bueno, ¿cómo se debería de hacer con la Santa Cena en el caso de los niños? Tendrías que decir, bueno, como ya están bautizados o circuncidados, por así decir la analogía, deberían de participar. Y a algunos les genera conflicto si pueden participar o no, porque la evidencia que tenemos en el Nuevo Testamento es de personas convertidas voluntariamente haciendo la declaración pública. Entonces, la pregunta que yo he visto se reduce en esto. En la iglesia tienes puros confesos, cristianos convencidos, son parte de la membresía todos aquellos que das testimonio de que son cristianos, o cómo le haces con todos los hijos de ellos que como ya los bautizaste deben ser parte de la iglesia, pero no tiene ningún sentido afirmar la membresía en ellos porque no tienes evidencia de conversión, ¿verdad? Entonces, hasta donde yo he visto, a mí me genera más conflictos el bautizar a los niños que no hacerlo, porque cuando no lo haces y los dejas hasta que ellos decidan a una edad donde puedan demostrar que realmente han nacido de nuevo, que haya un cambio en ellos, entonces los dejas participar en la iglesia, los dejas participar en lo demás. Me parece que tiene mucho más sentido de lo que la iglesia comunica que simplemente tener a muchísima gente ahí que fue bautizada porque era niño y que participan de la iglesia como si fueran iglesia cuando ellos no han hecho ninguna convicción, ninguna confesión o han demostrado que realmente son nueva criatura. Entonces, no tengo pasajes bíblicos para decir que está mal, pero analizando la postura de las dos, me parece que genera más problemas el bautismo de infantes que el bautismo confesional. Cuando tú decides bautizarte por convicción propia, me parece que simplifica todo lo que encontramos en el Nuevo Testamento. Pero respeto a los paidos. Gracias. ¿Alguien más? Buenas noches. Buenas noches. Hernán, perdón. Abraham. Sí. Hijo de Abraham. Okay. Ahorita que mencionabas lo de los primogénitos, el primogénito nada más debe de ser de la mujer o también del hombre. Por ejemplo, si un hombre se casa, ¿verdad? Y tiene un hijo varón con una mujer, la mujer muere o se separa de ella o X, es su primogénito del hombre. Y luego se vuelve a casar con otra persona y con otra mujer y la mujer tiene otra vez un hombre, ahí ¿cuál es el primogénito? Okay. No, el criterio es todo aquel que abre matriz. Okay. ¿Y de la mujer entonces? Entonces, aún si este hombre tenía 3 esposas, cada primer varón que tuviera sus 3 esposas podía tener 3 primogénitos. Okay. Ahora, pero cuando se trataba de repartir la herencia, se contaba el primero que había nacido. Pero hay que hacer la distinción, ¿verdad? Para cuestiones de herencia, era el primero de las 3 esposas. Para cuestión de consagración, era cada uno de las esposas. Gracias. ¿Ahí había otra pregunta? Buenas noches. Buenas noches. Nos queda claro que todos somos pecadores, somos faltosos y que el bautismo es nuestra circuncisión. También quiero exponer, ¿verdad?, que me queda muy claro, he comprendido
y se necesitan veces muchos años para comprender muchas cosas o estudiar más la Biblia, más centrado para comprender más y más cada día, como dices tú, Hernán, nunca deja uno de aprender. El otro año podemos estudiar otra vez esta misma lección y trae nueva visión, ¿verdad? Me queda muy claro que la mayoría de las iglesias, inclusive a las dos que yo he pertenecido, porque yo conocí la Biblia primero en la iglesia Pentecostés, posteriormente estuve en la Bautista por más de 30 años. Y la verdad es que yo presencié que se practicaban mucho las enseñanzas que vinieron primeramente de Inglaterra, posteriormente de Estados Unidos, de los gringos, y que vinieron y las implantaron y enseñaron cómo estructurar un servicio, un culto a Dios, ¿verdad? Como ya muchos de nosotros conocemos, ¿verdad? Cada paso, ¿verdad? Y mi pregunta va encaminada a lo siguiente. Ellos, ¿verdad?, practican mucho, ¿verdad?, sobre todo los bautistas que son ortodoxos, ¿verdad?, que quieren cumplir tal y como Inglaterra trajo la enseñanza aquí, tal y como lo trajo Estados Unidos, igualito, ¿verdad?, con las niñas, con los embajadores del rey, ¿no? Todas esas cosas, todo ese tipo de enseñanzas, así las vienen cumpliendo. Yo tuve un pastor que era de ese tipo, y él decía, por ejemplo, a la hora de la Santa Cena, de la Cena del Señor, decía: pónganse de pie todos los que son de la misma fe y orden, los que pertenecen a la Iglesia Bautista, bla, 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 y para que puedan tomar, la condicionaba. Posteriormente hizo el cuello de botella más cerrado, porque dijo, en el último año decía: los que van a tomar la cena del Señor, pónganse de pie todos los que son de la misma fe y orden y que han sido bautizados en esta iglesia. O sea, cerró más. Todas esas cosas a mí me incomodaban, ¿verdad? Inclusive, aunque yo no fui bautizado en la Bautista, me ponía de pie inmediatamente, ¿verdad? Yo ignoraba lo que me decía al respecto, ¿verdad? Si yo lo decía, pues me quedaba sentado, porque yo no fui bautizado en la Bautista. Entonces, a lo que yo voy, Hernán, es correcto que los hombres condicionen la cena del Señor. Si una persona ha sido, es convencida, es hija o hijo o hija del Señor, fue bautizado, como yo me pongo como ejemplo, que fue bautizado ni en la Bautista, ¿verdad? Fui bautizado allá con la Pentecostés, ¿verdad? Y muchos de nosotros fuimos bautizados en el río, ¿verdad? Cuando te podías meter al río, ¿verdad? Ahorita ya no te puedes meter. Entonces, es correcto que el hombre condicione, ¿verdad? Cuando ni el Señor Jesucristo no dijo, no, pues van a poner estas canciones y bla, 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 para que sean bautizados o para que tomen la cena del Señor. Ni él ni los apóstoles pusieron condiciones, pero vemos que, vuelvo a repetir, que los anglosajones, los ingleses trajeron todas esas enseñanzas y así nos las sembraron, así se han quedado en muchos de nosotros y las venimos arrastrando, ¿verdad? Y muchos venimos arrastrando inclusive cosas y prácticas del catolicismo. Es mi pregunta, Hernán, mi incomodidad, ¿verdad? Que por qué el hombre condiciona algo si estamos aferrándonos a la doctrina de los apóstoles, ¿por qué se llegan a estas condiciones? Gracias. Bueno, cuando hablamos de todo aquello que no está revelado claramente en la Escritura, hablamos de que hay libertad. Cuando no dice específicamente algo, como en el caso del bautismo de infantes, no dice ni que sí ni que no. Entonces, bueno, ahí debe haber libertad porque Dios no restringió. Pero
algunos ven que no hay restricciones y entonces ellos restringen, tratando de decir o justificarse en que hay libertad y cada quien lo puede hacer como quiera. Pero me parece que ahí es donde nos llevamos o nos conducimos a equivocaciones. Cuando hablamos de que en las cosas que no están bíblicamente especificadas directamente, ahí debe haber libertad, hablamos de que no podemos juzgarnos unos a otros en el cómo lo realizamos. En la mesa del Señor se especifica que hagan esto en memoria de mí, dijo Jesús, está hablando con sus discípulos, tiene que ver el contexto también con lo que se les va a dar la encomienda, entonces lo que entendemos a primera instancia es algo que deben de hacer los discípulos. Entonces, ¿quién debe participar de la mesa del Señor? Pues los cristianos. Pero no dice, como en el caso de la Pascua, que ningún extranjero no puede participar. No dice que no se pueda. Entonces, eso da libertad. Algunos celebran la mesa del Señor en la reunión de domingo y aunque haya personas que van por primera vez, lo que sea, todos participan. Y como no están quebrantando ningún punto bíblico, están ejerciendo la libertad que tienen. Otros son más estrictos y dicen solamente los miembros de la iglesia, como nosotros, solamente los que son miembros de la iglesia. Pero tampoco existe esa restricción, pero nosotros lo interpretamos así. Es la única manera de saber que los que están participando son cristianos, ¿verdad? Aunque no me consta, les creemos que son cristianos. Entonces no podemos determinar cuáles son las reglas. El problema sería tratar de ponerlo cada vez más difícil o hacer que las reglas vayan convirtiéndose en un legalismo, donde empezamos a considerar como una especie de privilegio participar de ahí cuando todo hijo de Dios debe participar. Entonces tenemos que tener o cuidar un balance de que cualquier hijo de Dios puede participar y si la iglesia de Cristo es universal, no puedo decir que nada más los de árbol plantado, ¿verdad? Es decir, bueno, si tú naciste aquí en la fe y aquí te bautizaste, entonces nada más contigo vamos a participar de la mesa del Señor. Me parece que ya nos estamos inclinando al legalismo, porque la iglesia de Cristo es universal. Pero también entiendo que algunos dicen, sí, ¿cómo sé que ese es cristiano? Pero pues se la puede regresar. ¿Y cómo sabes que los que tienes son cristianos? Y ahí se hace todos los conceptos y puntos que se tendrían que analizar y que como no hay información bíblica clara al respecto, nunca vamos a poder saberlo. Entonces, yo lo que sí recomiendo es que respetemos la libertad cuando Jesús no ha puesto restricciones, pero que nos aseguremos que si nosotros ponemos restricciones, no estemos limitando lo que Dios hizo. Jesús criticó a los fariseos, ¿verdad? Que ellos mismos ponían cargas muy pesadas a las personas que ni siquiera ellos mismos llevaban, y por eso les llamó hipócritas. Entonces, si empiezas a poner cargas que a veces ni tú mismo cumples, pero quieres restringir cosas que son de Dios, estás cayendo en el mismo error que los hipócritas. Pero es un tema complejo, habría que analizarlo desde la perspectiva de la Iglesia y entender que si la Iglesia de Cristo es universal, no podemos hacer énfasis solamente denominacional. Y las reglas que de ahí se generen, ¿verdad? Con respeto. Pero en el ejemplo que usted comenta, me parece que es equivocado tratar de filtrar de esa manera, ¿verdad? Porque aunque no hayan sido bautizados allí, el bautismo, si realmente fuiste regenerado, es válido, aunque se haya hecho en un charco como el eunuco, ¿verdad? Yo asumo que era un charco, nomás decía, y había agua, ¿qué impide que yo me bautice? No era un lugar especial, no había una congregación, no existía ni siquiera el concepto de denominación, ni era importante quién te había bautizado. Por eso dijo Pablo, he bautizado a unos pocos, pero prefiero no bautizar a nadie, ¿verdad? Para que no se generaran esas divisiones de que, bueno, aquí se bautizan, aquí los que se bautizaron con Pablo, aquí los que se bautizaron con la Bautista, no tiene sentido. Pero es un tema muy complejo de analizar porque no tenemos credibilidad bíblica y hay que hacerlo con mucho respeto. Se acabó el tiempo, ¿verdad? Muy bien. Despedimos a los que nos acompañan en línea. Les damos gracias por estar con nosotros. Esperemos que haya sido tiempo útil y los invitamos mañana a nuestra reunión de preguntas y respuestas a las 7 horas México. Si te interesa participar, escríbenos en Facebook. Te mandamos las instrucciones para que te agregues a la sesión en línea, donde durante hora y media voy a esforzarme por responder la mayor cantidad de preguntas que me sea posible con el tiempo. Hay veces que nos sobra tiempo y hay veces que no nos alcanza el tiempo. Estas últimas 2 semanas tuvieron que quedar preguntas pendientes, pero nos vamos a reponer. Así que si quieres participar, agrégate y si Dios quiere nos vemos mañana. Gracias.